Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Pavés, soy el profesor de Ciencias Naturales. Bien, que está en las penumbras y bueno, hay algo de luz sale, ¿ya? ¿No me pueden prender la lucecita? Bien, entonces la idea, ¿cierto? El objetivo, primero es apoyarlo, ¿cierto? No tanto en los contenidos, ¿ya? Que es algo importante que ustedes comprendan, sino que lo importante de acá es que sepan confrontar las preguntas con las que nosotros vamos a ver. Y en la medida que vamos viendo pregunta por pregunta, vamos a ir resolviendo dudas y preguntas, ¿ya? Para que podamos responderlas, por supuesto, y ustedes sean capaces, ¿cierto?, de encontrar la alternativa correcta. Así que hay que recordar que Ciencias Naturales está compuesto por tres ejes. Bien, está biología, está química y está física. En este caso, vamos a desarrollar el modelo de prueba de transición, que está acá, de ciencias mención biología. Bien, por lo tanto, vamos a comenzar con biología. De estas, como dice acá abajo, bien, las primeras 54 preguntas corresponden al módulo común, ¿ya? O sea, lo que se vio en primero y segundo medio. Y bueno, en escuela de adultos igual se ve en ambos niveles, ¿ok? Y en la escuela de adultos, bueno, no hay electivo, ¿ya? Sino que simplemente se toma, se considera un todo como ciencias naturales. En cambio, para el científico humanista que se considera, ¿cierto?, regular, ¿bien? En tercer y cuarto medio tienen electivos de biología, ¿ok? Así que vamos aquí, para que vean el caracho del profe, porque si no parece que están penando. Ya, ahí sí. Bien. Así que cualquier consulta, no duden en hacerla. Y hay que recordar que en ese sentido van a dar a admitir. Ahí está. Bienvenido, ¿cierto? Y ¿qué dice? Audio dice ahí que está hablando. Yo sé que habló, pero Brigitte, ¿ah? Se escuchó, pero no se entendió bien, ¿ya? Mostrar video pequeño, ocultar, mostrar todos. Ya imagino que aquí se ven todos. Rodo cuando dice mostrar todos, se ven todos, ¿cierto? Bueno, imagino que sí. ¿Ya? Así que para que ustedes no duden en hacer las preguntas para que en realidad sea lo más efectivo posible. Bien, esta es la primera sesión, así que prácticamente en marcha blanca para ver cómo funciona, ¿cierto?, el sistema y si ustedes reciben ya bien, ¿cómo se llama?, la señal. Y mire, profe, aquí estoy con el profesor de lenguaje que les va a hacer después, ¿ya? Y estamos en marcha blanca, ¿ok? Por eso también estamos ayudándonos. Profe, mire, cuando usted está compartiendo y usted va acá, baja y se despliega la pestaña donde está el chat, los participantes, ¿ya? El silenciar, detener video, todo eso, ¿ya? Para que usted lo considere después cuando esté aquí. Así que eso, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta antes de comenzar. ¿Ya? ¿Ninguna? Ok. Ya, entonces, vamos a comenzar. Este va a ser la única vez que vamos a leer esto, ya, con el modelo de prueba, ¿bien? No sé si han rendido antes la prueba. Si es que la han rendido, bueno, me imagino que ya saben, ¿cierto? Tienen que ir a presentarse, llevar su documentación pertinente, llevar su lápiz, ¿cierto? Llevar su goma. Y por otro lado también está la hoja de respuesta, tienen que leer las Ya una instrucciones. consulta. Dígame. ¿Cuándo va a ser esta prueba que
Ya, don Marco, aquí hacer una pregunta en que dice, ¿cuándo va a ser la prueba? La prueba en sí. ¿Sí? Noviembre. En noviembre. En noviembre. Aún no está definido, pero sí, sí o sí es en noviembre. Ya, no está definido, pero en noviembre me están soplando por aquí y lo importante va a ser cuando esté el proceso de inscripción. ¿Cuándo? Junio, julio. En junio o julio. Así que hay que estar súper atento al proceso de inscripción. Igual nosotros les vamos a ayudar si se ¿Ya? tranquilo. Exacto. Acá en el colegio se les va a dar todo el apoyo y se les va a ayudar para que se inscriban. ¿Ya? Así que en ese sentido, tiene que estar tranquilo, nervioso, así no dejar que las cosas pasen solas, pero también estar ahí atento porque es importante que puedan venir a clase, porque en el sentido de que vienen a clase, tienen más posibilidades, ¿cierto?, de saber cuándo son los procesos y no hay algunos que llegan en septiembre y dicen cuándo hay que inscribirse y la inscripción ya pasaron, ¿ok? Así que por eso es importante. Bien, bueno, como dice acá, las primeras 54 preguntas, ¿cierto?, corresponden al modelo común, 18 de cada eje, biología, química, física, y las siguientes 26 corresponden al módulo electivo. Bien, aquí, acá en el 2x1, ¿cierto?, pasamos ya sea plan común y electivo, pasamos las dos, ¿ya? Cada profesor sí tiene su contexto, ¿bien? Y tratamos de abarcar el máximo lo que significa, ¿cierto?, el currículum, ¿ya? La cobertura curricular, que es los contenidos que se puedan pasar, ¿ya? Y la profundidad también en la cual se lleva a cabo, ¿bien? Siempre va a salir el tiempo, ¿ya?, en la cual ustedes van a tener para contestar. Es muy importante no manipular la hoja de respuesta, no rayarla, no hacer un corazoncito, hacer una cosa, porque el lector no la va a entender y la hoja la va a anular. ¿Ya? Así que es súper importante llenarlo al biólogo, o sea, la hoja de respuesta súper bien, para que no haya ningún problema de lectura. Bien. Y también tienen que estar atentos a los ensayos de prueba. También lo tienen que consultar acá a inspectoría o al asistente, ¿cierto?, que están para eso. ¿Bien? Y también, por supuesto, después que termine la prueba, todo lo que significa el proceso de las becas, ¿ya? Importante que tengan, están dentro de la, ¿cómo se llama esta cosa de la cuestión social? Social de hogares, el registro social de hogares, ¿ya? Es súper importante para que después puedan optar, ¿cierto?, a becas, ¿bien? Bueno, ya chiquillos, vamos para allá. Bueno, con respecto a algunos datos que se les dan en las pruebas, aquí en la parte química se les dan algunos datos de algunos elementos químicos, ¿bien? Vamos a ver, tenemos un chat. El segundo link se enviará en los 10 minutos de descanso para asignatura de lenguaje. Ah, ya. Que cuando esté por terminar la sesión, bien, se va a enviar el segundo link, ¿ya? Entonces, para que ustedes puedan ingresar al lenguaje. Eso significa, dice, encargado de informática para todos, ¿bien? Y van a tener, ¿cómo se llama?, los datos de los números atómicos y masas atómicas, ¿bien? En su momento en química vamos a recordar, ojalá que puedan recordar lo que significan, ¿cierto?, la tabla periódica, ¿bien? Y principalmente las masas atómicas y los números atómicos, que son los que se utilizan justamente en los cálculos de masa molar, y por supuesto lo que es estequiometría. Bueno, ahí ojalá que podamos resolverlo, ¿bien? Ahora, como les dije, no es el objetivo de este, precisamente, nombre preuniversitario, pasar en los contenidos, ¿ya? Ustedes tienen que ser muy puntillosos, ¿cierto?, con respecto a lo que les pasaron en primero y segundo, ya sea científico humanista o acá en el colegio, si son de continuidad, y este año de tercero y cuarto, ¿bien? Por tal razón, tienen que estar, ¿cierto?, si tienen deseo, ¿cierto?, tienen la intención de ingresar a estudios superiores, poder, ¿cierto?, dedicarse, ¿cierto?, un poquito más para que puedan lograr la meta, ¿cierto?, y paso a paso las metas para poder terminar una carrera también. ¿Ah? Así que, pues de esa manera
poder, ¿cierto?, ir cumpliendo la planificación que puedan tener, ¿cierto?, como un plan de vida. Bien, entonces, partimos, dice modelo ciencia biológica. Vamos a partir con biología, posteriormente, como les dije, química, vamos a terminar con física, y vamos a terminar las últimas preguntas, que son de las preguntas de electivo, que son mucho más específicas, también biológicas, ¿ya? Así que eso. Así que comencemos. Bien, chiquillos, miren. Las preguntas, cuando ustedes vean, ¿ya? Las preguntas, esta es la que vamos a trabajar ahora, ¿ya? La number one. Cuando ustedes lean una pregunta, tienen que analizar muy bien las preguntas, porque siempre cualquier interrogante que le hagan en este tipo de preguntas, o sea, de pruebas, ¿cierto? O evaluaciones que son estándares, las hacen para que se equivoquen. Y les ponen la respuesta, ¿bien? Muy parecidas, o lo que generalmente uno responde inmediatamente. Y generalmente esas alternativas no son, ¿bien? Por lo tanto, tienen que leer muy bien cuando les dan un dato, cuando les den un gráfico, leer muy bien qué significa un gráfico, ¿ya? Y eso también es parte de matemática, ¿m? Para poder analizar el gráfico, que es lo que también vamos a hacer ahora. ¿M? Y ante la interrogante de que tengan ustedes, también les tengo desplegado la, ¿cómo se llama? Eh, Ay, esta cuestión pesadita, no me deja abrir. Ahí sí. También vamos a ver páginas de internet con las cuales ustedes, o sea, podemos preguntar y podemos hacer la indagación, ¿bien? Ya que al no tenerse, que ustedes no llegaron a tener la posibilidad, ¿cierto?, de acceder, no sé, por un texto, algún libro, podemos, a ver si podemos tener en algún momento internet, ¿cierto?, para que poder de esa manera hacer las consultas pertinentes y hacer la investigación. Bien, una de las habilidades del el pensamiento crítico y científico es encontrar, ¿cierto?, fuentes fidedignas con las cuales uno pueda desarrollar, ¿cierto?, o responder una interrogante. Por eso es muy importante, así que la tengo desplegada aquí, ¿bien? Para que podamos verla. Ahora, ahora quiero volver a la otra, pero ¿cómo vuelvo? Zoom. Ya, vamos a empezar. Y ahí está, ahí volvió. Ya, chiquillos. Entonces, lo primero, dice, pregunta number one. Ya, ¿están todos escuchando? ¿Están todos atentos? Sí. ¿Sí? Ya. Dice, uno, por error, o sea, por error, ¿ya? No fue porque estaban investigando, sino que fue un error. Un grupo de estudiantes mueve un tejido vegetal. Puede ser una hoja, puede ser una flor, puede ser un fruto. Vaya, pero en este caso proveniente de una hoja, desde un medio isotónico a un medio hipertónico. ¿Qué fenómeno experimentarán estas células? ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que tendría que hacerle, porque esto es una interacción, niños, no es una, o chicos y chicas, no es eh, algo que yo diga, ya, se los doy, porque doy por eso, a lo mejor que no lo saben, y a lo mejor sí, ¿ya? Entonces, esto, los medios isotónicos, hipertónicos, se pasan cuando uno ve concentraciones en plantas, generalmente cuando uno ve la fotosíntesis. Y la fotosíntesis la ve en primero medio, ¿bien? Entonces, ¿ustedes recuerdan el concepto de isotónico, hipertónico o hipotónico?
¿O alguna vez se lo pasaron así, como diciendo, mirando para arriba? ¿Sí parece? Al parecer no. Ya, miren. Acá existe un término que es ISO. ¿Bien? Este que está acá. Cada vez que ustedes encuentren en biología algo que se llame ISO, significa igual. Cuando ustedes encuentren hiper, la palabra hiper, van a encontrar que es mucho. ¿Ah? Es como cuando uno dice estoy hiper excitado. ¿Ah? Y cuando uno ve la palabra hipo, así como cuando uno, ¿cierto?, tiene el hipo, significa que es bajo, muy bajo. Entonces, si ustedes tienen un medio isotónico, eso quiere decir que la hoja tiene una cantidad de sales, ¿bien? Y en el medio donde está, a lo mejor puede ser un vaso de agua con alguna sustancia, significa que tiene la misma concentración, ¿bien? La misma cantidad de sal dentro de la hoja que la misma cantidad de sal que fuera de la hoja, ¿ya? Por lo tanto, la hoja no experimenta nada, ¿bien? Es como cuando uno va al agua, cuando uno se baña, está mucho rato en el agua, sale con las manos arrugadas, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros tenemos mucha sal dentro, y fuera hay muy poca, ¿bien? Entonces se produce un intercambio de agua, ¿bien? Entonces cuando tienes una hoja que tiene una cierta cantidad de sal y la llevas a un medio hipertónico, ¿ah? O sea, un vaso que tiene mucha sal, ¿bien? Hay un movimiento de agua. Y el movimiento de agua va siempre desde donde hay más a donde hay menos, ¿bien? Entonces, si la planta tiene mucha agua y está en un lugar donde hay muy poca, el agua va a tender a salir de esa hoja, ¿bien? Entonces, se produce un fenómeno, ¿bien? Entonces, hay varios fenómenos que se producen al pasar de un medio isotónico a uno hipertónico y a uno hipotónico, o sea que tiene mucho menos sal, ¿bien? Hay una que se llama plasmólisis. Plasmólisis es cuando el citoplasma ya se rompe, o sea, el medio interno de las células se rompe. Lisis siempre es rompimiento. ¿Bien? Turgencia es cuando ustedes tienen una planta marchita, así como que las hojas se están cayendo, y le echan agua, y en un rato ustedes miran, ¡pum!, y las hojas, ¿cierto?, están listas, están paraditas de nuevo. Eso quiere decir que están turgentes. Eso quiere decir que tenían muy poca agua. La crenación, ¿ya? La apoptólisis y la citólisis se producen en células animales, no en células vegetales. Por lo tanto, tenemos dos opciones, la plasmólisis o la turgencia. ¿Bien? Entonces, miren, si buscamos medio hipertónico, hoja, ¿bien? Y buscamos en el famoso Google, ¿están viendo la hoja que veo yo? ¿Sí? Google, Sí. ¿sí? Chat, Diego, tiene dice, que compartir pantalla completa. tengo que compartir con pantalla completa, entonces voy para allá. Ahí sí. Ahí se ve, ya, perfecto. Entonces ustedes van, ¿cierto? Aquí al medio hipertónico. Para los que hayan tenido los módulos, ¿bien? Los módulos de ciencias naturales, está la parte de fotosíntesis. Ahí sale bien explicado esto, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos al buscador, herramientas, imágenes, ¿bien? Ahí está. Este es 1.000.000 por 527, ¿ya? Les va a abrir, entonces,
Ahí está. Ah, qué bueno, está en PDF. Ah, pero es la misma. Es la misma, no me sirve. Ya muestra. Turgencia plasmólisis, ya está. Ahí está. Eso es más o menos lo que, lo que se está viendo, ¿cierto? Es lo que hicieron los chicos, que sacaron una hoja, en este caso tienen una lechuga, ¿bien? Y que la tenían en un medio isotónico, ¿ya? En agüita, ¿cierto? Que tiene la misma concentración de sales fuera y dentro de la hoja de lechuga, ¿bien? Entonces, si ustedes la echan, ¿cierto? En una hoja, o sea, en una solución hipertónica, ¿bien? Pucha, pero no me sale la foto. Ahí está. ¿Bien? Entonces, medio hipertónico, el agua sale de la célula. ¿Bien? El agua sale de la célula, dice ahí. ¿Bien? Disminuye el volumen celular, o sea, porque el agua sale, porque afuera hay mucha sal. ¿Ya? Por eso es que cuando uno sala, por ejemplo, la carne se achica, porque tiende a salir el agua de la carne. ¿Bien? Y aumenta la presión osmótica en el interior. En las células vegetales, aquí está, ¿bien? Sale el agua y se produce lo que se llama la crenación en células animales. Y en células vegetales sucede la plasmólisis, o sea, la membrana plasmática se separa de la pared celular porque el agua sale de ella, ¿bien? Y aquí no sale la pregunta, pero igual vale, porque si en una pregunta le preguntan al contrario. Y en el medio hipotónico, ¿ya? Eso quiere decir que hay muy poca sal con respecto al interior de la hoja. Por lo tanto, dice el agua entra en la célula, aumenta el volumen celular, ¿ya? Y en las células vegetales se produce la turgencia, o sea, la célula se hincha. Es cuando les digo yo que de estar marchita, ¿cierto? Se levanta la plantita. Y ¿cómo se llama? Y en las células animales todo lo contrario, se destruye, se rompe, se produce la citólisis. Que por eso es que nosotros se nos arrugan, ¿cierto? Las manos cuando estamos mucho rato en un medio, no estamos duchando con agua dulce, que es mucho menos salada que la de nosotros. Por lo tanto, si va esta agua, o sea, esta hojita va a un medio hipertónico, lo que se produce es la plasmólisis. Bien, entonces, si va de un medio isotónico a uno hipertónico, se produce la plasmólisis, ¿ok? Vendría siendo la letra A. Eso es todo un cuento para poder, ¿cierto?, contestar esta pregunta. Si hubiéramos estado, por ejemplo, ¿cómo se llama? En vivo y en directo, ustedes hubieran estado acá con internet, te hubiera dicho ya. Primero, investigar qué significa isotónico, hipertónico, plasmólisis, turgencia, crenación, apoptosis y citólisis. Y de acuerdo a eso, ¿cierto? Hubiéramos tenido la respuesta. Y en este caso, como ustedes vieron en el medio gráfico, ¿cierto? La hojita de lechuga es la plasmólisis. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en respecto a esto? ¿No? Ok. Ya, chiquillos. Sigamos entonces. Admitir Daniela Kinder. Ah, se salió la Daniela. Todos ellos son de la mañana. Bueno, yo pensé que estaba el Marco sentado ahí. Y yo lo veía así como de reojo. ¿Ya? Ya. No, no. Ya. Bueno, chicos, por eso esta instancia, para que ustedes se den cuenta, ¿cierto? La importancia, ¿cierto? Que en su momento, cuando lo pasan,
a veces uno no lo encuentra así el sentido de, pucha, ¿para qué me pasan esto? Y después, cuando uno te hacen estas pruebas, lo primero que hacen es preguntarte de eso, ¿bien? Por lo tanto, hay que estar atento, ¿bien? Entonces, ¿cuál es mi sugerencia aquí? Que busquen lo que significa el medio hipotónico, hipertónico e isotónico. Cuando tienen que haber pasado algo que se llama osmosis, que es el intercambio de agua entre el medio interno de la célula y el medio externo a través de la membrana plasmática. ¿Bien? Entonces, esa es mi sugerencia. Sugerencia. Estudiar la osmosis y los medios isotónicos. Ahí sí, isotónicos. Hipertónicos. Pucha, parece que alguien me está hablando, pero lo entendí como si fuera así un robot. Así que si lo pudiera escribir en el chat sería ideal. Igual la señal acá es más o menos nomás, no es muy buena. Así que, pero ya de la próxima semana vamos a entrar, ¿cierto?, al laboratorio de computación, me imagino que va a estar mucho mejor. Bien. Ya, chicas, ya chiquillos, sigamos. La número 2. Bien. Voy a ver si que puedo tener ya alguna otra forma de explicarle esto para que lo puedan comprender mejor. Ya en este momento, como en primera clase, estamos viendo cómo se está comportando, ¿cierto?, el sistema y todo aquello. Así que eso, y les voy a dando las sugerencias de qué cosas tienen que empezar, ¿cierto?, a apretar. Porque aquí preguntan mucho lo que es la fotosíntesis, lo que es el asunto de la mitocondria, o sea, la producción de energía, la osmosis justamente, que es el paso del agua entre células y el medio, bien, y bueno, ya van a ver, ¿cierto? Ahora hay una pregunta de la célula, bien. Y para esto tienen que recordar cuáles son las estructuras de las células y cuáles son las funciones de cada una de esas estructuras, que son bastantes. Dice, si una célula posee gran cantidad de retículo endoplasmático liso, ¿ya? Entonces, dentro de las células, hay que recordar que tenemos la clasificación de dos tipos. Las células eucariontes, que son las que contienen núcleo y tienen organelos, o sea, tienen órganos chiquititos, ya que cumplen específicas funciones dentro de cada una de ellas. Y la otra son las procariontes, ¿ok? O procariotas, con las cuales que son células más primitivas, más pequeñitas y no poseen un núcleo, ¿ya? Y en el núcleo eucarionte se concentra el material genético, o sea, admitir el material genético, ¿ya? Y ese material genético es el ADN, es la herencia, ¿bien? Es lo que se pasa de padres a hijos, ¿ya? Por lo tanto, algo dice aquí, que alguien está pidiendo presentar, algo así, ¿no? Yo sé que alguien está hablando, pero se escucha así como algo extraño. Bien, entonces, dentro del organelo, bien, nosotros tenemos, y les voy a ir, ¿cierto?, a internet, justamente vamos a ir a buscar células
estructura eucarionte y la voy a compartir con ustedes. Entonces, compartir pantalla. Ahí está. Bien, ya chiquillos. Entonces, algo súper importante. Hay una parte de célula que también se pasa en el primer ciclo y ahora en científico humanista lo pasan en octavo básico. ¿Mm? Por lo tanto, también puede estar un poquito lejos. Nunca se deja hablar de las células. Nunca. Pero es importante reconocer, ¿cierto?, cada uno de estos organelos, ¿ya? Para que en algún instante, ¿cierto?, les van a hacer una consulta con respecto a algún organelo en particular, o generalmente les preguntan cloroplastos, que son las células vegetales, donde se produce la fotosíntesis, y mitocondrias, que se producen en ambas células, animal y vegetal, que produce energía, ¿bien? Así que, de esa manera, ¿cierto?, tienen que tener clarito, ¿ya? El asunto de la célula hay que comprenderla, ¿bien? Y ahora salió un video, la idea no era ver el video. Ah, esto está en YouTube. Entonces, si le están preguntando a ustedes qué significa el retículo endoplasmático liso, entonces uno va, retículo endoplasmático liso, función. Bien, ahí está, retículo endoplasmático liso. Vamos a ir al liso, acá está. Bien. Elabora sustancias que necesita la célula. Admitir, fluir malebrar. Elabora, ya, de nuevo. Función del retículo liso, elabora sustancias que necesita la célula, como lípidos, grasas y algunos carbohidratos, ya, azúcares, ¿bien? Y de ahí vamos a ir al tiro a entrar a esta página. Esta página es muy buena, ¿ya? Generalmente no hay que buscar ni Wikipedia, ni el Rincón del Vago, ¿ya? Porque la editan muchas personas, sino que tienen que ir a, en este caso es Instituto Nacional del Cáncer, en otras que son el MedinPlus, que son el de medicina, ¿ya? Entonces, aquí está. Esto es retículo rugoso, el liso elabora sustancias como lípidos grasas, ya es un orgánulo celular, ¿bien? Y desempeña funciones específicas, ¿ya? Una de las funciones que posee el aparato de Golgi, ¿ya? Es, ¿cómo se llama? Almacenar calcio, aparte de producir lípidos, y aparte de eso, es utilizada, ¿cierto?, como centro de detoxificación, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que elimina impurezas, ¿ya? De nuestro cuerpo, ¿bien? Entonces, el retículo liso, si nosotros sabemos que produce lípidos, azúcares, que detoxifica, que almacena calcio, tendríamos que buscar cuál de estas es la que más se parece, ¿cierto?, a las funciones que produce este retículo. ¿Bien? Entonces, si nos vamos a la síntesis de proteínas, no, ¿ya? Porque produce lípidos. Glicosidización de las proteínas, no, porque no produce proteínas. Síntesis de unidades ribosomales, bien, para eso hay que saber cuáles son los ribosomas. ¿Ya? Y los ribosomas producen proteínas, ¿ok? Y estos son fabricados en el núcleo, por lo tanto no tienen nada que ver en el endoplasmático liso. Detoxificación celular, ya, ¿ves? Por ahí andamos, la detoxificación celular. Y absorción de otras sustancias, es muy vago. Si te dijera absorción y almacenamiento de calcio, podría ser. Pero si dice detoxificación celular, esta es. ¿Mm? Así que recuerden, cuando
vayan a dar esta prueba, no les van a preguntar lo obvio, les van a preguntar así como una función así como ultra rebuscada, ¿cierto? De un organelo, ¿ya? O de la función nuclear, o de la función de la célula. Bien, por lo tanto, cuando estudien, ¿cierto? Tienen que ver específicamente bien qué es lo que hace, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se comprendió esta pregunta y esta respuesta? Sí, dijo Javier. Bien. Bueno, en la otra dijeron no, ¿ya? Y claro, era clarito, por eso está mi sugerencia, ¿cierto? Estudiar osmosis, medios isotónicos, hipertónicos e hipotónicos. Bien. Ok. Y bueno, esto también deberían, ¿cierto? Si los profesores, todos los profesores, hicieran ¿cómo se podría decir? Este ejercicio que estamos haciendo aquí, aunque sea con unos poquitos ejercicios en clase, créanme que los profesores también sabrían cómo abordar mejor los contenidos para direccionarlos, ¿cierto? Para poder responder estas preguntas, ¿ya? Y también demostrar la importancia que es poner atención y no faltar a clases, porque muchas veces por una clase que falten, se pierden una gran cantidad de, ¿cómo se llama?, de contenido y de, ¿cierto? Y de materia que les van a preguntar sí o sí en estas ¿cómo se llama?, en estas pruebas estandarizadas, porque la idea, ¿cierto?, de entrar a kinesiología, algunos que tienen un poquito más allá y quieren estudiar medicina, está terapeuta ocupacional, está enfermería, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Auxiliar de enfermería, odontología. Entonces, hay una amplia gama, ¿cierto? Y también, incluso los que quieren gastronomía, los que quieren ingeniería en alimentos, ya también tienen que manejar esto, porque van a manejar proteínas, van a manejar lípidos, van a manejar un porcentaje de humedad, ¿ya? La cantidad de sal. Entonces, todas estas cosas también les van a servir. Así que no desechen, ¿cierto? Las pruebas porque uno cree que no les van a pasar. Es como el administrador que dice, no, ¿para qué? Si las matemáticas, ¿para qué las veo yo? Pero hay matemáticas financieras que le pasan a administración. Entonces, tienen que considerar que es una serie de habilidades, ¿cierto? Para ser competentes, ¿cierto? En alguna parte, ¿cierto? Del desempeño profesional. ¿Mm? Bien. Así que yo, vamos a la tercera. Entonces, la primera fue osmosis, ¿ya? Y medios salinos dentro y fuera, ¿cierto?, de la célula. La segunda le preguntaron específicamente por, ¿cómo se llama?, la actividad de un organelo en particular. Y ahora nos vamos a ir a la parte del sistema endocrino. A lo mejor si están en tercero y cuarto todavía, y a lo mejor no lo vieron antes, el sistema endocrino generalmente se ve como a esta altura o partiendo en el segundo semestre, ¿bien? Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, que vean estas preguntas, ¿qué significa? ¿Bien? Y también la habilidad, ¿cierto?, de analizar un gráfico mediante los datos que te dan, ¿bien? Entonces, primero dice, el gráfico muestra los niveles plasmáticos, o sea, el plasma de la sangre, ¿ya? La sangre se ve roja, pero se ve roja porque tiene glóbulos rojos, y es un porcentaje, ¿bien?, de todo lo que significa los líquidos, ¿cierto?, que van fluyendo a través del sistema circulatorio. Una parte son los glóbulos rojos, ¿ya? Los glóbulos blancos, que son del sistema inmunológico, que son los, ¿cómo se llama?, los linfocitos. Bueno, una parte de ellos. Las plaquetas que permiten que se produzcan, ¿cierto?, que uno pueda cicatrizar, ¿cierto?, una hemorragia. Y el plasma,
Y el plasma es un líquido, ¿cierto? Pues, principalmente que es agua, proteínas, y también va el oxígeno, va el dióxido de carbono, van vitaminas, van nutrientes, ¿ya? Y también van tóxicos, que después se filtran en los riñones para producir la orina, ¿bien? Entonces, eso significa el plasma, ¿bien? En la sangre. Y dice la hormona luteinizante, ¿ya? La hormona LH. Nuestro sistema endocrino posee una variedad importante, ¿bien?, de glándulas, y estas glándulas producen algo que se llaman hormonas. Y estas hormonas, las glándulas las producen y van directamente al torrente sanguíneo. ¿Bien? Cada una de las hormonas que se producen son muy específicas, muy específicas. Hacen y tienen una función, ¿cierto?, donde actúan sobre ciertos órganos. Hay algunos que actúan en todos los órganos, ¿bien? En cambio hay otros que solamente en algunos específicos. ¿Bien? Entonces, ¿ya? Entonces, disculpen que entró una colega. Ya, entonces, vamos allá. Les voy a mostrar lo que significa el sistema endocrino. ¿Bien? Ya está. ¿Se ve el esquema? ¿Se ve la imagen? Hay que preguntar porque a veces no. Chat dice sí. Ya, muy bien. Gracias, Verónica. Entonces, aquí tenemos el modelo, ¿cierto? Hercúleo de un macho y uno femino, ¿cierto? De una señorita, ¿cierto? Que está como de lado. Y tenemos algunas cositas que están ahí. Dice glándulas. ¿Ah? Glándula en conjunto de células que producen ya una cierta cantidad de sustancias. Hay unas que son endocrinas, ¿bien? Y endo significa adentro. Y estas lo que hacen es producir las hormonas y van directo a la sangre. Están fuertemente irrigadas, ya están llenas de capilares, de pequeñas venas y pequeñas arterias. ¿Bien? Cosa que haga su acción rápidamente, cuando están presentes. ¿Bien? Aquí en el cerebrito, acá arriba, ¿bien? Nosotros tenemos, ¿cierto?, dos pequeñas glándulas que son tremendamente importantes, ¿bien? Tenemos uno que se llama el hipotálamo. El hipotálamo también se comparte con el sistema nervioso, ¿ok? Y está unido, aunque ustedes no lo crean, a los nervios ópticos, lo que estamos viendo, al nervio olfatorio, que está un poquito más abajo, o sea, lo que estamos oliendo, ¿bien? A los parietales, a los lóbulos parietales, que nos permiten escuchar, y también al tálamo, que en definitiva, ¿cierto?, sabe lo que nos pasa a través del tacto, sentir los cambios de temperatura, los cambios de luz, o sea, es un receptor importantísimo el hipotálamo. ¿Bien? Así como los autos, los motores de los vehículos, tienen un termostato que le permite indicar si el motor está muy frío o muy caliente, el hipotálamo hace exactamente lo mismo. Es un sensor de todo nuestro entorno. Lo que vemos, lo que usamos, lo que escuchamos, lo que sentimos. Si hay luz, si no hay luz, si hay frío, si hace calor, si tenemos sed, si tenemos sueño, si tenemos hambre. Todo lo sabe el hipotálamo. Se podría decir que es el centro copuchento de nuestro organismo. ¿Bien? ¿Y cómo demuestra qué es lo que nos está pasando? A través de algunas hormonas. ¿Bien? Y unida al hipotálamo, nosotros tenemos la glándula hipófisis, así se llama, o pituitaria antiguamente. Están unidas, ¿ya?, por medio de un tronco, ¿bien? Y lo que hacen es producir hormonas, ¿bien? Entonces, si hay poca agua en nuestro cuerpo, el hipotálamo, ¿cierto?,
produce una hormona que dice tenemos sed, por lo tanto se deja de producir la orina y nos da la necesidad de tomar agua. ¿Bien? Pero también se da cuenta cuando pasamos de niños a adultos la pubertad, diciendo, ya, cuerpecito, creciste y voy a empezar a producir hormonas que te van a permitir, ¿cierto?, empezar en las mujeres con su ciclo menstrual y a los hombres a la producción de espermatozoides y a ambos les toca la pubertad, ¿cierto?, donde hay cambios físicos importantes, empieza a crecer pelitos y los vellos donde nunca se habían tenido, ¿cierto? Y uno empieza a tener un cambio morfológico. Entonces, una de estas hormonas, bien, se llama folículo estimulante, la FSH, y la luteinizante LH. Así se llama, ¿ya? Una es la forma corta de decir la hormona y la otra la forma larga. Y esas las produce la hipófisis. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hacen? Estas van por el torrente sanguíneo y en las mujeres llegan a los ovarios. ¿Bien? Y al llegar a los ovarios, aquí se produce cada 28 días, ¿cierto?, una ovulación, lo que vendría siendo el ciclo ovárico. ¿Bien? Que es cuando se libera, ¿cierto?, el ovocito secundario, conocido como óvulo, ¿cierto?, para que se produzca la fecundación, ¿cierto? Si es que aparecen esos bellacos por ahí, los espermatozoides, ¿cierto?, tratando de fecundarla. Por lo tanto, es muy importante esto, ¿bien? Entonces, existe, ¿cierto?, esa hormona en la cual permite que haya o no haya ovulación. Y de acuerdo a si hay o no hay, ¿cómo se llama?, hormona en el cuerpo, en ese sentido, ¿cierto?, se produce la ovulación y se produce la regla. La ovulación generalmente es en el día 14, la regla en el día 28, 26. Por lo tanto, de acuerdo a eso, vamos a responder la pregunta. Bien. El gráfico muestra entonces los niveles plasmáticos de la hormona luteinizante, LH, ¿bien?, en 3 grupos de mujeres sanas, entre 18 y 22 años de edad, o sea, en plena fertilidad, con ciclos ováricos de 28 días. ¿Ya? Ahí está el ciclo ovárico porque se produce dentro de los ovarios, ¿cierto? Y ahora lo que tenemos que ver, ¿cierto? Espera, tenemos algo en el chat. Tengo horrible el internet. Escucha, que venga Javier, que tenga horrible internet, porque, ¿cómo se llama? Ocupa más energía el celular y, bueno, le cuesta, ¿cierto?, comprender este asunto. Ojalá pudiera... mire, si alguno de ustedes en realidad pudiera estar presente acá, porque esto se está grabando. Si ustedes pudieran estar presentes acá, yo creo que eso nadie diría que no. Y podría estar aquí mismo y podríamos interactuar. Bueno, no sé si eso en realidad se podrá hacer, pero sería como lo ideal si ustedes pudieran estar aquí. Ahora, la idea es que, bueno, por supuesto, algunos están trabajando, otros se están moviendo y es un poco difícil. Si están trabajando, bueno, hay que mantener la concentración, pero si en realidad pudieran venir acá, no sé, sería como lo ideal. Ya, entonces, con ciclo ovárico de 28 días. Vamos a ver el gráfico. En el eje Y, ya, matemática, ya, dice nivel plasmático de LH, ¿bien? O sea, de hormonas luteinizantes. Dice UA, que significa unidades arbitrarias, o sea, puede ser cualquier concentración. Aquí no les dan ningún número específico. En el eje X le dan los 3 grupos de mujeres, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Si se fijan, este es un, ¿cómo se llama? Es un gráfico de barras, ¿cierto? Que indica que acá hay poquito, en el grupo 2 hay mucho, y en el grupo 3 hay poquito de nuevo. Claro, entonces ahí habría que preguntarle, ¿cierto?, a
a los que están acá, por la asistente, a don Luis Marebral, o a don Marco, ¿ya? Para ver si eso fuera posible, ¿ya? Bien, así que en todo caso voy a hacer la consulta, ¿ya? Para ver si poder hacer así. ¿M? Y tener un material concreto también, ¿ya? Bueno, entonces, aquí si fuera de línea sería una cosa así. Pum, ¿ya? Entonces dice, sabiendo que el grupo 1 corresponde a mujeres en el día 10 del ciclo, 10, ¿ya? Entonces imaginemos que aquí está en el 10, en el 0, 10, aquí en el medio, debería estar como en el 15, acá como en el 20. ¿Cuál de las siguientes opciones es una inferencia? Inferencia significa sacar una conclusión, ¿bien? De acuerdo a los datos que te dan. ¿Mm? Eso significa inferir, ¿ya? Es como sinónimo de concluir, ¿ya? O inducir. Entonces dice, perdón, justo se cortó, volví a reunión, se hace la clase presencial. No, o sea, acá en el colegio, pero eso tendría que consultarlo. O sea, dejé la pelota botando en realidad, ¿ya? Para ver si se pudiera hacer, porque de esa manera, ¿cierto? Podrían tener el 100% de atención acá. Como le decía, se tienen que estar moviendo, se les va el internet, a lo mejor algunos están trabajando, que sería imposible que vinieran, ¿ya? Pero de todas maneras, para quedar grabada la clase, ¿ya? Recuerden que queda grabada, o sea, no clavada con R, grabada, ¿ya? Entonces dice, con respecto al LH, o sea, luteinizante, las mujeres del grupo 1 están en sus días fértiles. Entonces, si supuestamente cae el día 14, el día fértil, que es la ovulación, no sería, ¿ah? Porque están recién, ¿cierto?, en el día 10, ¿ya? Dice, las mujeres del grupo 2 están ovulando. Bueno, yo soy profesor en otros colegios y la verdad es que de repente en primero, segundo, medio, como que todas las señoritas como que al mismo tiempo, como que tienen cierto periodo, ¿ya? Y es bien recurrente, ¿ah? Así que son como bien, ¿cómo se podría decir? Regulares en cuanto al número. Dice, las mujeres del grupo 1 están menstruando. No, o sea, el grupo 3 te creo porque ahí está terminando el ciclo, ¿ya? El grupo 1. Si está menstruando el grupo 1, eso quiere decir que, como dice Sanas, estarían enfermas, o sea, tendrían algún problema. La D dice, la mujer del grupo 2 está menstruando. No, porque la menstruación, o sea, ¿cierto? La regla al final, o sea, sería el grupo 3. Y dice, las mujeres del grupo 3 están ovulando. O sea, si están ovulando en la mitad, pues no al final. ¿Ah? Entonces, ¿cuál creen ustedes cuál sería la alternativa correcta? ¿La A, B, C, D o E? La puerta B, muy bien, la puerta B, exactamente, Verónica. ¿Ya? Porque al principio, ¿cierto? Se empieza, ¿cierto?, a formar lo que se llama, hay una capa de tejido que se llama endometrio, si Richard a todos B, muy bien. Se forma el endometrio, que es el tejido que se forma dentro del útero, ¿ya? Profe, llegué al fin hoy para crear otro. Profe, llegué al fin hoy para crear otro. ¡Ay, se nos está acabando! Ya, estoy terminando, Rodo, estoy terminando. Ya, niños, vamos a llegar hasta acá nomás. En realidad se pasó muy rápido el tiempo. Ya, entonces, grupo 2 porque las mujeres están ovulando. Y grupo 3 es cuando están menstruando. ¿Ok? Así que, bueno, para que vean ustedes, hay que entender bien, comprenderle y leer muy bien las preguntas, ¿cierto? Para poder responder. Así que eso, chicos, por mi parte nos estaríamos viendo la próxima semana y voy a hacer todas las preguntas que sean pertinentes para que el profesor pueda, ¿cierto? Hacer el link y el otro profesor se pueda disponer acá para que les pueda hacer, ¿cómo se llama? Lenguaje. Así que eso sería, nos estamos viendo, chicos, la próxima semana y un gran abrazo. Chaito.